Conciencia de Valores. ¿Cómo está, señora, señor? Contentísimo de estar nuevamente junto a usted aquí a debatir valores. Gracias por la preferencia que nos hace en cada programa, sobre todo el debate que se genera en las redes sociales. También a la gente que nos escribe en los correos electrónicos. Si bien no los comentamos, es también muy interesante ser protagonista en cada uno de los programas. Nos comprometemos, o sí, a debatir los correos que usted nos hace llegar en cada uno de los programas. O si lo prefiere y quiere estar más cerca de nosotros, también llámenos al call center que aparece en pantalla. Hoy vamos a hablar acerca de la justicia, una palabra que hoy día tiene bastante convulsionado el ambiente. Para ello nos acompaña don Alfredo Vicuña. ¿Cómo está, don Alfredo? Muy bien. Hace tiempo que no estaba por aquí. Sí, no me había convidado usted, señor. Pero no era panelista permanente. Era. Es que hicimos un cambio, don Francisco Vidal. Hola, gracias por la invitación. Yo lo conocí este programa con Vicuña siempre. ¿Y tú? Sí, así es, era panelista permanente. Y el párroco de la moneda, de Cooper. Alfred Cooper. Claro. Es que este hombre pidió que si lo pudiéramos rotar, entonces de alguna manera hizo una pausa. Muy bien. ¿Cómo está tu restaurante? Arrendado a un francés, puedes comer mejor que cuando estaba yo. Ya. ¿Y comida francesa o comida chilena? Sí, francesa y chilena. Hay una salsa francesa maravillosa. A esta hora me da hambre. Patos maravillosos. Oiga, a propósito de comida, ¿qué les parece el término justicia, Francisco, hoy, sobre todo con lo que está pasando en Chile? Y particularmente, te quiero preguntar, en Estados Unidos es casi prohibitivo hacer un juicio así en los medios de comunicación como el que pudimos presenciar, no sé, hace unas 3 semanas atrás. Incluso tienen que dibujar un poco los rostros de las personas. Casi yo prefiero lo nuestro. Porque de alguna manera se piensa que ese tipo de situaciones de alguna manera condiciona incluso a los propios jueces para hacer una buena justicia. Hay debate sobre este tema y me gustaría saber tu opinión con relación a eso, a la forma como esto se ha llevado a cabo. El otro día en ICARE, uno de los dirigentes empresariales decía que esto ha sido un reality, o sea, ha sido una exposición mediática más allá de la que parece ser razonable, y cuánto eso perjudica a una verdadera justicia. No, a mí me gusta esto y pediría más todavía. Creo que la reforma procesal... ¿Más reality? Más verdad, más transparencia. Porque lo que la sociedad chilena reclama es transparencia. Además está enferma de desconfianza precisamente por lo opaco de las cosas. Ahora, claro, puede haber esa distorsión, pero bueno, uno tiene confianza en los hombres y mujeres del Poder Judicial. Ellos no son marcianos, viven en Chile, piensan, votan, han tenido su historia. Pero a mí me encanta que la justicia se aplique con la mayor velocidad, rigurosidad y transparencia. ¿Y qué te preocupa? Además, yo creo que ayudó mucho el tema Penta, porque la distancia de la gente común y corriente con el poder, su mirada de que el poder siempre se arregla. Bueno, ahí vimos entrar a Delano y Lavín, cada uno con $1.000 millones en el bolsillo, de los 20 o 30 hombres más ricos de Chile, entraron por la puerta principal y salieron rumbo a los calabozos. Pero, ¿qué es lo que te preocupa? Y eso es un hecho muy relevante para la gente. Ok, pero ¿qué te preocupa sobre la institución o el sistema político actual a raíz de todo este tema? A mí lo que me preocupa hay un riesgo, es la desconfianza. ¿Tú ves que hay un riesgo de la institucionalidad del sistema político en Chile? No, para nada. Creo que eso es una exageración. De hecho, el sistema político está funcionando. El Ministerio Público funciona, el Servicio de Impuestos Internos funciona, puede atrasarse más, demorarse menos, pero funciona. Van a haber sanciones, condenas. Y en paralelo, desde la política, así como se dio el salto del 2003, me lo conozco en memoria, porque estaba ahí en la moneda yo. Bueno, ese salto, hoy día hay que saltar más alto. El estándar tiene que ser aún mayor, de calidad de la política, de transparencia de la política, cosas que eran impensables hace 12 años atrás. Cuando se hizo la primera regulación de la plata y la política, era impensable que el que hace trampa pierda el cargo, cosa que me parece obvia. Ahora te garantizo que el candidato que hace trampa electoral pierda el cargo. Era impensable que ahora nadie se va a oponer
a terminar con la reelección indefinida de los parlamentarios, los alcaldes, los concejales. Era impensable por la UDI soltar la tetita. Pero ¿te parece La UDI que nunca quiso ok, que las empresas dejaran de donar plata. Era que no, pues, si vimos la última elección. pero tiene que ocurrir no una, penta. pero tiene que ocurrir una crisis como esta para producir esa resultante? Sí, claro, así es la vida. No sé si O sea, así es yo la creo vida. que hay que tomar lo bueno de la crisis. Obvio, una Yo estoy oportunidad. de acuerdo con Francisco en lo siguiente. Yo no estoy de acuerdo con que haya tanta publicidad, porque antes de la resolución ya habían culpable, cosa que no corresponde. Y lo que están detenidos es provisionalmente detenido. Tiene que haber una sentencia. Lo único que declara que alguien es culpable o inocente es la sentencia. Pero Alfredo, ¿a ti te Ahora, parece que Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Delano son un peligro para la sociedad? En absoluto. Yo pienso que hicieron trampa. Y en consecuencia les tocó una provisional que los tiene guardados. Ahora, el que organizó la trampa, ¿me entiendes? Lo soltaron, porque se había puesto de acuerdo. Está con arresto domiciliario. Claro, pero en defensa Bravo. salió a la cárcel, bravo. Lo que es una burla, porque si alguna falla tenían como ejecutivo los pentas, El control. uno que no tenían el control. Uno estaba siempre viajando y el otro está metido en la Teletón, en los campos, en esto, en el otro. La cabeza la llevaba el gerente general. Entonces, este organizó las trampas, este organizó todo y a ese lo sueltan. Entonces, llegamos a una contradicción. Yo creo que no son un peligro para la sociedad, yo creo que hicieron trampa y si hicieron trampa merecen pagarlo como cualquier persona. Ahora, yo creo que las empresas hacían este tipo de facturas y de boletas, no los forward, me estoy Sí. refiriendo a la boleta. Yo fui candidato a diputado, po. Y cuando yo le decía a una empresa, ¿por qué no me ayuda? Mándame una boletita de capacitación. Y yo mandaba una boleta por 1 millón de pesos. Lo hacíamos todos los candidatos, todos los candidatos. Lo hacían los demócratas cristianos, lo hacía el PPD, que había un diputado por allá, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como no estaba reglamentado, hacíamos esa trampa. ¿Qué es lo que Y no estaba reglamentado? No ¿Sí? estaba Nada. reglamentada la plata para la política, Hasta no el estaba dos- nada Bueno, pero reglamentado. ¿cuál es la diferencia? Como Hasta el decía, 2003 nada. no, pero como decía Andrés Navarro, que él reconoce que hace 10 años, Hacía la trampa. ¿qué es lo que no estaba reglamentado? Siempre ha estado reglamentado que una boleta que se hace sin prestar un servicio sigue siendo ideológicamente Pero ¿cómo le falsa. sacabas plata a la empresa? ¿Qué cambió para la de política? año a de año de hoy? O sea, que siempre ha estado No, esa la situación. diferencia está que cuando Navarro contó lo que hizo, no había ninguna, desde el punto de vista electoral, no había regulación alguna. Exacto. Estaba la regulación tributaria. Pero además el que hace la boleta paga el 10% y el emisor también. Sin duda. Sí, pero la norma de La impuestos seguía existiendo. la trampa Y el es que hace tú- la boleta paga impuestos a final de año Obvio, porque recibió obvio. tantas boletas. O sea, no hay daño al Estado. Lo que es ideológicamente falso estoy de acuerdo. Pero ¿cómo sacabas dinero tú? El lombor no lo ponía el Estado. ¿Cómo lo aportaban las empresas? De esta manera. Entonces, en alguna medida la falta de ley permitió que hiciera, entre comillas, esta trampa. Lo jodido hoy día es que la ley se hizo para que Alfredo no hubiera esa experiencia como candidato. Entonces, del 2003 en adelante, cada candidato, por cada voto que obtiene, el fisco le da 700 pesos. Cada candidato puede pedirle a una empresa que le done legalmente. Las donaciones anónimas reservadas son legales. Saca la cuenta que el otro día sería la tercera, que Penta donó legalmente como 1.000 millones y truchamente lo que está investigando como 400. Entonces, da rabia que teniendo una legislación que te permite el financiamiento público y privado, además tú requieras Hacer trampa. hacer trampa. Ahora, yo no justifico. ¿Sabes tú por qué se hace trampa? Porque como las campañas también son falsas y no parten en el último mes, sino que 1 año y medio antes, tienes que financiar esa parte. Pero los quiero meter en un tema valórico más profundo, sobre todo en este tema del comportamiento de la sociedad chilena, no sé, de 30 años hacia hoy. Escuchaba en la radio a Amaro Gómez Pablo, algo que puede parecer folclórico, cuando uno se subía a las micros, yo viví esa experiencia. Pagado. No, y uno se subía por atrás porque estaba muy llena la micro, y uno pasaba la plata Exacto. y llegaban del chofer y después
todos los El demás boleto. corrían El y boleto. Qué el buen vuelto, ejemplo, yo me acuerdo de el eso. vuelto, te pasaban el vuelto y el boleto. O sea, era impensable que en el camino ocurriera una situación de hurto. Qué buen ejemplo ese. Ese Chile, al Chile de hoy, No, hoy día- donde hay un crecimiento económico brutal, donde la sociedad obviamente se ha desarrollado de una manera enorme, pero pareciera que valóricamente no hubo un desarrollo. Oye, yo ¿Cuál quisiera es hacer una la observación- opinión que tiene? Quisiera hacer una observación del tema pasado. Yo creo que esta crisis que estamos viviendo aquí es enorme. Yo no sé cuánto va a afectar a las instituciones. Yo veo que cuando tú desacreditas a la presidencia, a la presidenta de la República, y hay un señor como Yerko Puchento que insulta de tal manera al dueño del canal, a la presidenta, al hijo y a todo, y nadie dice nada, podemos terminar en un populismo con Navarro de presidente, ¿te fijáis? Con el senador Navarro. O Parisi. O Parisi. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. También la otra cara es aprovechar esta oportunidad Obvio, eso hay que hacerlo. para sanearnos en todos los ámbitos. Tú acabas de poner el ejemplo del boleto en la Canal San Carlos o en cualquiera Claro, de las obvio. micros, lo que estábamos en San Ignacio nos íbamos a la Canal San Carlos. Pero ¿sabes una cosa? El porcentaje de hombres que engañan a sus mujeres y el porcentaje de mujeres que es mayor o igual que engaña a los hombres. El porcentaje de cómo se ha liberalizado la sexualidad. Entonces, esto es en todos los ámbitos, en los negocios. O sea, cuando tú, ayer conversaba con un amigo mío, Luis Felipe Lana, que me decía, a un hombre que le he vendido los limones por año, 6 millones de pesos, se llevó todos los vines, el limón está a muy buen precio, y no me pagó nada, 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 y no hay manera de ubicarlo. Entonces, en todos los ámbitos estamos viendo, yo conté aquí, que cuando tú vas a inscribir un pozo, porque el Servio te pide que le des agua y que factibilice Sí. un sector, tú llegas a inscribir a la dirección de agua y la dirección de agua te dice, mire, 40 millones por el pozo sería la comisión y 1 millón de pesos por litro, por segundo. Eso en Santiago. Entonces, y en alguna tesorería del país, cercana a Santiago, cuando te tienen que devolver un cheque, porque Impuesto Interno te ha dicho 10 veces, don Francisco, si usted no tiene ningún problema, su cheque es de 10 millones, y tesorería no te lo hace, no te lo hace. Finalmente llama a un señor de tesorería que dice ser abogado, y dice, mire, usted tendría que dar el 30 o el 40%, pero ¿por qué tanto? Si quiere doy el 10, pero no. Y tuvo que dar el 20 para que le entregaran su cheque. Entonces, ese nivel de corrupción que hoy día está tapado, pero que lo estamos viendo, en todos los ámbitos está pasando. Entonces tenemos que aprovechar esta oportunidad para rectificar. Y ahí cobra sentido este programa, Conciencia de Valores. Fíjate que en dato general, más allá de los casos de Alfredo, dato duro. El IVA se va hoy día en un 25%. El IVA. El impuesto a la renta hoy día se evade en Chile en un 40%. Casi la mitad del impuesto a la renta se evade. No es que se eluda, se evade. Explica la diferencia, no lo entiendo. Evadir es violar la ley tributaria. Eludir es aprovechar los resquicios de la ley. Ya. Hoy día con la reforma tributaria la elusión también va a ser sancionada. No, pero Si nadie le entiende, además. Jorrat hace 2 semanas atrás hizo conferencia de prensa analizando el año 2014 y determinó, ha aumentado la evasión del IVA del 17 al 25%, ha aumentado la evasión del impuesto a la renta del 30 al 40%, te agrego que hay 1.400 millones de dólares de empleadores que le sacan la plata de ISAPRE y AFP y no la depositan en la ISAPRE y la AFP. 1.400 millones de dólares. Y te agrego que el último dato del Mercurio, los que pagamos contribuciones, yo las pago por lo menos, bueno, 370 millones de dólares en contribuciones impagas. Voy a sumar todo esto. ¿Cuánto le deben los chilenos al fisco por concepto de impuestos? 5.500 millones, 2/3 de la reforma tributaria. Dicho de otra manera, si los chilenos pagaran los impuestos, no habría necesidad de reforma tributaria. Lo que corresponde, no nuevos impuestos, los de siempre. Ahora, si ¿Cuál? creciéramos Sí. al 6, tampoco... También habría- ayuda. Pero ¿cuánto, Francisco, hoy día, en todo lo que es el tema de la justicia, se escucha mucho a la calle? Cuando hay una expectativa de la gente, sobre todo con los casos que estamos viendo, de que se aplique una justicia. Y ya hay como una sanción antes de un juicio, Claro, hay un donde, prejuicio. donde hay un Absoluto. juicio que tiene que estar absolutamente ratificado. ¿Cuánto incide eso en el Chile que estamos viendo hoy día? O sea, realmente la opinión pareciera que de la calle, la opinión de las redes sociales, pasa a ser muy determinante, incluso hasta la vocería en los medios de comunicación. Pero pasa lo siguiente, que la gente también está vacunada de abuso.
saca la cuenta. Durante 2 años, miles de chilenos fueron estafados por la farmacia. ¿Cuánto ganaron las farmacias? 70 millones de dólares. Según la Fiscalía, 54 millones de dólares. 27.000 millones de pesos de la época, 54 millones de dólares. La Fiscalía le aplicó a 2 de las 3 farmacias, porque la otra confesó, el máximo de multa, 20 a cada una. 20 más 20, 40. Y a la que confesó, 1. Sumo 41. En la pasadita gané 54 y pagué 41, o sea, 13 más adentro. Segundo ejemplo, los pollos, que están en plena investigación. Desde el 94 es la acusación de la Fiscalía Nacional Económica. ¿Y qué opinas tú del caso? 1.500 millones. La Polar. La Polar es 1 millón de estafados. ¿Tú sabes cuál es el negocio de la Polar? 1.500 millones de pesos. Entonces la galla no quiere más. Po. ¿Qué opinión te merece a ti el caso Cabal? Un desastre. Todo La desastre. misma sinvergüenzura. De pe a pa. O sea, hacerse una pasada de 2.500 millones de pesos especulando el uso del suelo. Además, hoy día sabemos que hay un segundo contrato por 1.500 más. O sea, todo malo. Por lo tanto, la opinión de las Y redes además, sociales el hijo de la es presidenta, concordante. porque si no es el vecino. Por lo tanto, Pero me da la después se razón. Lollapalooza y entra él y 4 guardaespaldas con una pulserita que decía libre para todas las pasadas. O sea, yo creo que se está institucionalizando la frescura, la sinvergüenzura. Entonces yo pienso que esta es una oportunidad que los políticos, que la Presidenta de la República, que todos digan, bueno, hagamos un esfuerzo, pongámonos honestos, pero Francisco habla de la honestidad de los pollos y de este y el otro. La deshonestidad se da. Televisión, el Canal 13 ha mostrado cuando tú llevas un auto que ellos le soltaron una bujía, lo llevan y te dicen, mira, hay que cambiar el motor, está fundido, le pasa esto, los pistones no funcionan. Entonces, ese robo de la calle 10 de Julio o de los talleres donde los llevaron, ahora, el robo del otro, el robo del otro, el robo del otro, anda sumando y te vas a dar cuenta que lo de los pollos es una realidad. Oye, mira, los pollos hoy día no han ganado nunca más plata que hoy día, que no están coludidos y que subieron los precios. Tengo que ir a una pausa ya se recuperaron de los billones de dólares de multa. Tengo que ir a una primera pausa comercial. Pero la gente dice, bueno, los políticos, ¿de qué me hablan los políticos? Los políticos han sido lo peor para haber prevenido toda esta situación. Entonces, ¿qué esperanza podemos tener para las próximas elecciones? Algunos incluso hablan de la Asamblea Constituyente, que sería como la mejor fórmula para empezar de nuevo. Para empezar de nuevo. Yo quiero saber la opinión de ustedes con relación a ese tema, y a la vuelta también tenemos a Patricia Morales, que nos va a dar su opinión con relación a este mismo tema, la Asamblea Constituyente. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. Un lugar maravilloso, rodeado de añosos paltos que dan vida a la más sabrosa comida chilena cocinada en hornos de barro. Platea al horno, chanchito leñador, empanadas, pasteles de choclos, mariscos y pescados. Los invito a nuestro restaurante Raúl Correa y Familia, ahora en Limache. Estamos entre Limache y Olmué, en la avenida Eastman, número 2224. Los espero junto a toda mi familia en este lindo y acogedor lugar. Dunamis Rent-A-Car. Si necesita arrendar un vehículo, no busque más. Visítenos en Avenida José Domingo Cañas, 742 Ñuñoa, Santiago, o haga sus reservas al teléfono 223-8409. Dunamis Rent-A-Car. Junto a usted, el mejor compañero de viaje. Siga debatiendo ahí en las redes sociales. Nos complace tener aquí a Patricia Morales, presidenta del PRO. ¿Cómo estás, Agustín? Bien, Muchas gracias por la invitación.
Estamos hablando de la justicia y como una solución en esta crisis que tiene el sistema político, surgen voces que una solución, como para partir de foja cero, sería la Asamblea Constituyente, como una fórmula de alguna manera que podría servir para el Chile de los próximos años en cuanto a una nueva institucionalidad. ¿Qué opinión tienes tú de eso? Yo creo que hay que partir explicándole a la gente lo que es la Constitución, cómo la Constitución afecta a su diario de vivir, y luego cómo cambiamos la Constitución y entonces por qué el mecanismo de Asamblea Constituyente, que hay varios mecanismos de Asamblea Constituyente, puede ser un buen mecanismo para resolver el tema constitucional. Hoy día tenemos una Constitución que afecta el diario de vivir de la gente y en parte debido al problema de legitimidad social, no legal, que existe en los parlamentarios. Yo creo que sería bastante difícil y problemático y poco validado socialmente que los propios incumbentes legislen una nueva Constitución. ¿En qué lo afecta diariamente a la gente la Constitución actual? Bueno, muchas cosas. Primero que nada, existe el hecho de que sea una sociedad no de derechos garantizados, sino una sociedad de Estado subsidiario. Ahí hay dos visiones de sociedad. Finalmente, la Constitución representa un poco el pacto social, pero si nosotros estuviéramos en un Estado de derechos garantizados que no tiene nada que ver, y lo aclaro al tiro, con más o menos mercado, uno podría asumir que el Estado tiene como rol velar por el acceso, equidad y calidad en educación, salud y sistema previsional, por ejemplo. Tú tienes constituciones que son anglosajonas, es decir, que son más generalistas, pero establecen grandes principios, y otras constituciones que son como un detalle de reclamo, y uno podría decir hasta que finalmente aparece hasta el derecho a quitasol, como decía un constitucionalista que se llama Alberto Cudú. Yo creo más bien en un sistema anglosajón de grandes principios, pero donde se establezca la idea de un Estado de derechos garantizados, más que un Estado subsidiado, que es lo que tenemos hoy en día. Respecto a las reformas políticas, el sistema binominal también está representado, y ustedes bien lo saben, en la Constitución, a través, entre otras cosas, del Tribunal Constitucional. Entonces yo creo que hay una serie de reformas que afectan el cotidiano de la gente cuando un alcalde decide no entregar la píldora el día después, que yo sé que puede ser un tema controversial, pero salgamos de la controversia per se. Finalmente, si un gobierno que fue electo democráticamente implementa esa política pública, el alcalde también debería entregarla, y eso puede llegar a una objeción al Tribunal Constitucional. Entonces, hay varios resquicios que se pusieron en la última gran reforma constitucional antes que terminara la dictadura, y eso es lo que tenemos que transformar hoy día. Oye, pero para la gente que nos está viendo en casa, en un lenguaje simple, tiene la expectativa de que una asamblea constituyente ofrece algo como que el que lo hace mal puede salir, puede ser revocado en el cargo en donde esté. Tiene como esa expectativa, lo cual hoy día eso es prácticamente imposible. De hecho, hoy un parlamentario de los que están involucrados en el caso Penta ni siquiera podrían renunciar. Ni siquiera existe esa facultad. De alguna manera, esa vía del que el dirigente político, el que fue electo, y en cualquiera de los cargos que esté, incluso en el Ejecutivo, como que esa fórmula de la Asamblea Constituyente permitiría que, bajo ciertos mecanismos, destituir a las personas que... No, la Asamblea Constituyente, estoy hablando de ahí es donde hay que ser bien preciso y transparente. La Asamblea... Si uno dice vamos a tener una nueva constitución, lo que nosotros proponemos los progresistas es primero que la presidenta se haga una modificación constitucional para que se pueda llamar un plebiscito y se proponga una asamblea constituyente. Pero hay muchos tipos de asamblea constituyente. Nosotros hemos observado el caso colombiano donde sin binominal, con financiamiento público para las elecciones, porque si no, evidentemente el que ya tiene el cupo es más conocido, tiene más posibilidad de ser electo, se elige un Congreso constituyente durante el periodo de receso legislativo, cuya única misión sea legislar una nueva Carta Fundamental. Ahora, ¿qué es lo que pase ahí en un Congreso que supongamos muy representativo en términos de género, en términos de etnia, en distintas ramas? Ahí pueden pasar cosas que sean súper progresistas y donde, por ejemplo, se apruebe el referéndum revocatorio. Es decir, la posibilidad de que así como a la gente, los ciudadanos de un distrito le entregue un mandato a un parlamentario, se lo retire en caso de confesiones de irregularidad. O sea, hoy día igual tenemos senadores que han reconocido irregularidades en sus campañas y no van a poder ser probablemente al menos perseguidos en ese delito porque ya prescribió ante el CERVEL. Entonces, en esa Constitución podríamos tener eso, o podríamos tener que en realidad la mayoría de los nuevos congresistas constituyentes, cuya única misión sería redactar eso y después no se podrían repostular, definieran que vuelva la pena de muerte. Francisco, ¿a ti te parece una fórmula que podría ser para el nuevo Chile? Lo primero, para nuestro televidente, es que la Constitución no es neutra. Mira la historia de Chile.
La Constitución de 1833 expresó institucionalmente que las fuerzas conservadoras habían derrotado a las fuerzas liberales. Y ahí está Portales, como expresión de ese dominio. ¿Cuándo se cambió la Constitución? Esa. De a poco, pero ¿cuándo fue? En 1925. ¿Por qué? Porque el mundo conservador perdió poder y asumió el mundo de las capas medias, Arturo Alessandri, los militares jóvenes, Carlos Ibáñez. Llegamos al 73, viene el golpe. ¿Qué es la Constitución del 80? La expresión, la arquitectura jurídica de esa correlación de fuerza. Particularmente, ¿por qué Pinochet accedió a hacer la reforma del 89? 54 reformas. Bueno, porque la correlación de fuerza fue distinta, él perdió el plebiscito. Pero realmente cambiar la Constitución da la impresión, por lo que dicen ustedes, como que solucionaría todos los problemas. Tampoco No, es un nuevo edificio jurídico. Ahora, a mí me gusta el sistema que la presidenta Bachelet mande un proyecto de reforma constitucional al actual Congreso y le pida el plebiscito. Suponte que dice que sí el Congreso. Ese plebiscito, en mi opinión, debería tener 3 alternativas. Usted quiere una nueva constitución, vía Asamblea Constituyente una, comisión bicameral otra y comisión de expertos otra. O sea, que la gente se pronuncie por cuál es el mejor mecanismo. Para mí el mejor mecanismo es la Asamblea. Pero hay que preguntarle primero a la ciudadanía, no es que sea una idea de uno. Y después vamos en el modelo colombiano, que es claramente el mejor, un Congreso Constituyente de 2, 3, 4 meses, para esos efectos. Y hace la Constitución nueva, además no es el hilo negro, esto está hecho en muchas partes. Y tu pregunta original, Patricia, es clave. ¿En qué la vida cambia con Constitución? Es muy simple. Hoy día Jaime Guzmán, y el máximo triunfo de Jaime Guzmán es que colocó en la Constitución como norma de altísimo quórum de reforma, o sea, en las bases de la institucionalidad, el Estado subsidiario. La pregunta era, ¿qué es eso? ¿Se come? No se come. Estado subsidiario es, todo lo hace el sector privado, salvo cuando éste no pueda o no quiera, lo asume el Estado. Es el Estado subsidiario. ¿Qué es un Estado solidario o de derechos garantizados? No. Por nacer en Chile, el Estado le garantiza a usted salud, educación, y vamos avanzando en la medida que el país crece. ¿Por qué lo tienes que poner en la Constitución para que exista? Porque te obligan. Yo creo que... Te obligan. Oye, pero si las leyes no las cumplimos. Pero Alessandri, el año 25, la Constitución de Alessandri del 25, que es un fenómeno mundial, son constituciones de derechos garantizados. Por primera vez en una constitución en Chile estaba el derecho a la salud y a la educación. Pero como derecho, no depende de tu bolsillo. Un derecho. El nacer en Chile te garantiza que te van a cuidar pero y no te apuráis. Los quiero colocar en un tema valórico. Garantiza todo un aparataje legal, una nueva institucionalidad, una nueva constitución, una calidad de políticos más sana, necesariamente, porque de alguna manera los hechos que hemos presenciado hoy, de alguna manera en el financiamiento de las campañas políticas, claro, éticamente era sancionable, o sea, no tenía para qué hacerlo, sin embargo igual lo hice. Me protege cierto marco la ley que no debería protegerme, pero garantiza necesariamente un marco rígido, sancionador, y no sé, todo lo que ustedes han expresado, una calidad de política como la que merece Chile para los próximos años. Hay un tema ahí valórico detrás, valórico y ético detrás. Ahora, yo pienso que no la va a garantizar. Y sabes que la prueba de que no la va a garantizar, pienso yo, tiene que ver con lo que está pasando con la justicia. Si tú, Francisco, tuvieras un campo en la 9ª región y llega un señor y te dice, mire, o me entrega 3 camiones de trigo o le quemo todo. Le quemo el voto, sí. Entonces, cuando te balean en la noche, agricultores con 5 hectáreas, con 7 hectáreas, no estamos hablando de terratenientes de 40.000 hectáreas. Cuando tú ves que matan a Lusinger y el señor intendente va a ver al único detenido que hay del caso, pero no va a ver a Lusinger, no va a ver a los hijos, no va a ver a nadie. Las muestras que da el gobierno y la falla de la justicia es tremenda. La gente se regocijaba en alguna medida de ver cómo metieron a los pentas a la cárcel. Y si los pentas habían hecho trampa, que vayan para la cárcel. Pero pasa una cosa,
a nivel de país, yo pienso que en Chile no hay justicia. Anda a preguntarle a los carabineros que matan y que no se pueden defender, que no pueden disparar ellos. Anda a ver las órdenes que tienen de carabineros que no pueden sacar armas. Anda a ver a los carabineros que matan en el norte, en la frontera con Bolivia, que después nunca más se sabe. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? La gente ha hecho una caricatura con esto de la puerta giratoria. Pero hay una cosa que es una realidad. A cualquiera de nosotros hoy día nos asaltan, nos roban el auto, pescan a ese tipo y 4 días después está afuera. Entonces, si la justicia no funciona con las leyes claras, yo pienso que la Constitución puede tener leyes clarísimas que podrían no funcionar. Ahora, yo te digo lo siguiente, hoy día el gobierno de la señora Bachelet tiene mayoría. ¿Por qué no establecemos y nos anticipamos al cambio de la Constitución la obligatoriedad de la salud, la obligatoriedad de la educación, las cosas que se quieren hacer? Y veamos si los gobiernos están dispuestos a cumplirlo. ¿Quién podría decir no a la obligatoriedad de la salud? Yo creo que está todo el Congreso de acuerdo con eso. Sí, pero es que hay que distinguir las conversaciones, porque una cosa es la obligación de la salud y otra es la obligación del Estado de proveer salud, acceso y calidad. Y lo mismo en educación. Y ahí podemos entrar en un debate constitucional, como decía Pancho, que no es lo mismo. Volviendo a tu pregunta, yo creo que sería muy ingenuo pensar que es solo el marco regulatorio lo que va a garantizar una mejor calidad de políticos y debate político. Hay un tema de educación y también de cómo lograr que la ciudadanía conecte mejor con los políticos y ellos entran a la política. O sea, yo que soy, comillas, más nueva en la política, hoy día realmente es casi un acto contra cultura crear un partido político y militar en un partido político. O sea, no te voy a comentar las cosas que me dicen mis amigos, pero va un poco en el tono de, en serio, tienes que ser presidenta de un partido ahora. No es la cosa precisamente más popular. Entonces, y sin embargo, todo el esfuerzo que yo hago es explicar de no se equivoquen. O sea, las decisiones se toman con los políticos, con los partidos políticos. Entonces, hay un tema que tiene que ver con la educación cívica y si uno no se hace cargo de eso, bueno, es imposible. Entonces, obviamente no es solo el marco regulatorio, sino que tiene que ver, insisto, con el pacto de sociedad. Por eso explicarle a la gente que es muy importante la forma en cómo se redacta la Constitución, creo yo. Patricia, ¿qué es lo que hace una fábrica para producir políticos de mejor calidad? Mira. Y te lo voy a dar con un ejemplo. Cuando ocurre en el caso Penta, un senador confiesa que efectivamente lo que hizo no estuvo bien. Esa confesión para muchos fue un acto digno, a pesar de que no están de acuerdo en la propia confesión que detrás hay una irregularidad. Hay otra senadora que dice esto fue un error involuntario. Y hay otros más extremos, como Sandón, que dice no, esta cuestión no es error involuntario, esto no se saca nada tampoco con confesar porque hay que tener un estándar ético y moral que se les pide a los dirigentes políticos mayor. Entonces, ¿qué es lo que hace que en un país existe una fábrica para producir una calidad de políticos? Tu pregunta mejor? Tiene como varias subpreguntas. El hecho de que Moreira haya pedido perdón puede ser o una estrategia comunicacional muy brillante, porque lo hizo en inicio, o quizás lo hablaba de un punto de vista espiritual, y me parece muy loable, pero francamente, legalmente, políticamente, está fatal. Ahora, no se trata de pensar... ¿Está fatal qué? ¿Tú no lo habrías hecho en el lugar de él? Está fatal no asumir las consecuencias políticas de su acto. Por ejemplo, haber renunciado inmediatamente a los cargos... No, renunciado, por no haber terminado la frase, renunciado a los cargos que tenía dentro del partido. Por ejemplo. Patricia, Esa era era la primera señal de coherencia política mínima. Patricia, yo soy de Melipilla y ahí tenemos un senador que se llama Girardi. Al senador Girardi le pillaron las facturas falsas. Se las arregló de manera que el goma que tenía en la campaña cayera. Y él sabía... El administrador. El administrador. Entonces él sabía, ¿me entiendes? Porque nadie va a hacer una cuenta que tienes que firmar y las facturas eran de mucho dinero. Y fue reelegido fantásticamente bien, con una estupenda mayoría. Entonces, pregunta a la opinión pública, ¿le preocupa que los parlamentarios sean sinvergüenza? Y esta no es la primera de Girardi, ya tiene varias. Puedo responder desde varias formas. Yo misma fui candidata a diputada por el Distrito 23 y creo que gasté 3.600.000 pesos. Y al frente, ¿quiénes tenía? A Ernesto Silva, a Monkever, los pesos pesados, digamos, y a Sebastián Sichel con Velasco.
Entonces, bueno, me di rápidamente cuenta que mis 3,6 millones versus lo que yo calculaba a ojo de buen cubero no podían ser menos de 300 millones, era francamente imposible. La pregunta es cuánto habría yo sacado si hubiese tenido esos mismos 300 millones de pesos o si los demás hubiesen gastado los 3,6 millones. Entonces yo creo que cuando hablamos de la gente vota, estamos en un sistema binominal. Te pongo otro ejemplo, la Maricela Santibáñez fue la más votada en San Bernardo y no es electa por el sistema binominal. Entonces... No, eso ahora cambió, pero hacia la última elección la reflexión sobre quién gana o la gente vuelve a votar también tiene que ver con las barreras de entrada que tiene la política. Pero mira, pero contéstame la pregunta. Con tu pregunta, frente al interrogante de la fábrica de la política, muy simple, como Moreira no entendió lo que hay que hacer, digo como ejemplo, muy simple, ahora todos estamos de acuerdo en que el que haga trampa pierde el cargo. Hay que definir lo que es trampa. A ver, obviamente. Francisco, te voy a sacar un poco del que haga trampa porque no haga trampa. Hay cosas que a veces no se necesita hacer una trampa, sino que se necesita dar una señal del punto de vista moral o ético que cambia la visión de la gente. Y esto que te voy a decir es porque lo he escuchado en la radio de muchos periodistas en el caso Cabal. Cuando ocurre el caso Cabal y empieza a ocurrir en el verano, comunicacionalmente se cometieron varios errores, pero había una oportunidad que dicen que la presidenta tenía, una oportunidad que se perdió, la oportunidad de haber dicho, mire, esto es inaceptable y por lo tanto lo que vamos a hacer es que el negocio se anule. Y se va este señor hoy día para la casa. ¿Qué te parece a ti ese camino versus el camino en el cual hoy día se han desarrollado los eventos con relación a ese caso? La crítica que le hago a la presidenta es que, o al gobierno, que es mi gobierno, es que una semana es mucho para un caso como ese para pedirle la renuncia. Eso es mi crítica objetiva. Porque el tema de la relación madre-hijo ya es una cosa tan privada. Creo que la declaración de ella, la primera del 23 y una que hizo hace unos días atrás, fue estableciendo la prioridad de jefe de Estado por sobre mamá. Pero entiendo que la opinión pública pedía una cosa más drástica. Ahora, eso es una cosa, la otra es populismo puro, porque tú no puedes, ni la presidenta de la República puede hacer un negocio entre privados, sin ley. O sea que, ¿cómo? ¿Cómo desarmarlo? Claro, desde la presidencia de la República. No puede obligar a su nuera a no puede haber dicho, mire, ¿pero qué te parece a ti? ¿Cómo habrías actuado tú en una situación como esa? Es una ciencia ficción, pero igual. No sé cómo habría actuado. Lo que sí te puedo decir es que me parece muy mal que... A ver... Creo que quedó una sensación de falta de conducción muy grave. Esa es la verdad. Entonces creo que yo me habría vuelto a Santiago de partida. Creo que en Caburga no estaban viendo mucho lago. A contar de que se enteró por los diarios cuando él estaba con el chiquillo ahí. Y creo que no sé quiénes estaban en esa casa, pero no se estaba tomando la temperatura política en su justa dimensión. Sí. Entonces yo creo que quizás lo primero que uno hace cuando tiene una crisis de esa magnitud es volver a Santiago, a la oficina, digamos, a ver qué está pasando. Luego creo que habría conducido mucho más, pero claro, todos son generales después de la batalla, pero creo que se vio a un Sebastián Dávalos muy poco acompañado políticamente, se vio mucha improvisación, mucho hilo suelto, y en realidad ahí tú tienes que dar una señal que sea muy potente, muy juntas, digamos, y tienen que estar todos súper alineados, hay que cerrar filas frente al tema. Y luego efectivamente está lo que dice Francisco, es decir, una cosa es el problema ético que se produce al saber que una pyme tan chiquitita con un capital tan ínfimo tiene acceso a un crédito tan millonario, probablemente por el apellido que tiene. Y otra cosa es el negocio entre privados. Yo esperaría, efectivamente, que ese negocio no ocurra, pero tampoco hay que pedir lo imposible. Es decir, no es responsabilidad, la presidenta no puede obligar el término de un contrato entre privados. Uno puede especular y hacer rumores y decir, bueno, ¿qué pasa en esa familia que no se han dado cuenta que es francamente urgente terminar con ese negocio? Pero más encima ahora hay aspectos legales que ni siquiera entiendo bien, entonces imagino que es bastante complicado. Lo que sí creo, una señal, como dices tú, Lo que sí creo, terminando así como para concluir, es que
se cometió un error de olfato al pensar que aunque todo Chile estuviese de vacaciones, todo Chile estaba mirando el noticiero y por tanto se veía como la moneda vacía y de repente este joven llegar a renunciar sin que se entendiese. Y creo que esa imagen fue muy dañina para todo lo que vino después. Hoy tenemos que ir a la tercera pausa comercial y ¿qué le pedirían ustedes al gobierno en los años que le quedan y qué le pedirían a la oposición con relación a todo lo que está pasando y particularmente con el tema de la calidad política y con el tema de la justicia? A la vuelta de la pausa comercial. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. Un lugar maravilloso, rodeado de añosos paltos que dan vida a la más sabrosa comida chilena cocinada en hornos de barro. Platea al horno, chanchito leñador, empanadas, pasteles de choclos, mariscos y pescados. Los invito a nuestro restaurante Raúl Correa y Familia, ahora en Limache. Estamos entre Limache y Olmué, en la avenida Eastman, número 2224. Los espero junto a toda mi familia en este lindo y acogedor lugar. Dunamis Rent-A-Car. Si necesita arrendar un vehículo, no busque más. Visítenos en Avenida José Domingo Cañas, 742 Ñuñoa, Santiago, o haga sus reservas al teléfono 223-8409. Dunamis Rent-A-Car. Junto a usted, el mejor compañero de viaje. Señores, ahora díganmelo en chileno, díganmelo sin tanto eufemismo, cuidan mucho las palabras. ¿Qué esperarían para los próximos 2 años, primero de la calidad de la gente que está gobernando y de la calidad sobre todo también de la oposición, para producir un ambiente político mucho mejor como el que hoy día estamos observando? Porque si en algo yo estoy de alguna manera concordante, el hecho de que la calificación de los políticos sea tan mala no le hace bien al país. 2,7% es la confianza en los políticos. Yo creo que también un gobierno que tiene, no sé, un 30% de aprobación, no sé qué va a pasar en las próximas encuestas, yo creo que también le hace mal al país. O sea, el ambiente hoy día no es algo que le produce al país algo bueno. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que se puede hacer? La visión de usted, en el corto plazo que ya queda aquí a 2 años, cambio de gobierno. Con un alemán que es muy rico y que tiene fábricas en España, en Alemania y en distintas partes, y que vino a ver el ambiente para invertir en Chile, por la imagen que había en Alemania. Y después de ver este ambiente, ¿me entiende? Dijo, no, me voy de Chile. Y no sé dónde irme, no iría nunca a Argentina, Venezuela es una locura, no hay algo estable. Estoy pensando que si no es Chile, que ya no va a ser, podría ser Perú. Y lo hago en una fotografía. En el caso Soquimich, la visión que tienen los norteamericanos que tienen participación propietaria ahí, de la manera que se ha conducido el caso, es totalmente radical y muy distinta a cómo se ha manejado acá esa situación. ¿Qué opinas tú? ¿Qué es lo que puede ocurrir o lo que debiera pasar? ¿Cómo se puede contribuir, Patricia, tanto a nivel de gobierno como a nivel de oposición en los próximos 2 años? A ver, hay 2 cosas. Yo creo que sería lamentable que se detuviera la agenda de reformas que planteó la presidenta Bachelet y que son parte de sus compromisos de gobierno. O sea, este año la educación superior, la serie de reformas políticas, en fin, pensiones, que va a haber un largo debate, pero en el fondo creo que esa agenda de reforma hay que continuarla. Lo que pasa ¿Lo ves es que, como un peligro hoy día? O sea, estamos absolutamente inundados, y es obvio, y tiene que serlo, no puede ser de otra forma, por la crisis política que estamos viviendo. Entonces, el segundo tema es cómo tú conduces la crisis política, y ahí yo creo que una de las soluciones es la reforma constitucional. Entonces yo creo que hay que ir en paralelo, pero no veo posible dilatar
tanto la discusión constitucional como el tema político 2 años más. O sea, yo creo que sería una descomposición. El liderazgo de la presidenta para cómo conducir todo este proceso, ¿lo ves débil hoy? ¿Ves que tendría que hacer un cambio? O sea, yo creo que la gente la percibe con el mismo liderazgo antes de la crisis. No. Yo creo que la presidenta ha pasado un muy mal verano, llamemos verano de diciembre a marzo, abril, que se viene. Es evidente porque el frente no es solo de los fuegos amigos que existían antes respecto a la reforma, sino que ya hay un frente familiar. Pero yo estoy segura, no me cabe duda, si ella ya fue presidenta de la República y ha tenido muchísimos cargos, que tiene absolutamente los recursos como para conducir el proceso. Ahora no sé si es este el gabinete ideal o no. Se ha hablado muchísimo de un cambio de gabinete y evidentemente ya he visto hasta ya no sé a dónde que no le gusta que le soplen. No sé. Yo sí creo, modestamente, que sería de repente hora de revisar al menos el gabinete más político, considerando la conducción política que se viene, porque son meses difíciles los que se vienen, ojo. O sea, acá no es como que estalló la bomba y se acaba. Acá recién entramos en el primer vagón. Sí, pero hay un capital político que tenía Michelle Bachelet como un gran atributo, que era el nivel de confianza. Bueno, ella ocurre el caso Cabal y el nivel de confianza es uno de los atributos que mayormente ha sido dañado. ¿Se puede recuperar eso, Francisco? Pero la pregunta original, hay que hacer, yo estoy en el gobierno haría 3 cosas. Mantener la agenda de reforma. A todo evento, o sea, yo quiero que este año saque la reforma laboral, estoy pensando que en la próxima negociación colectiva con la reforma laboral, decenas, si no centenares de miles de trabajadores van a aumentar el salario y las condiciones laborales. Hay que sacar la gratuidad de la educación subvencionada que está garantizada para el 2016. Solo pienso en que el 70% de los padres que hoy día pagan 25 lucas o menos, dejen de pagar. Y hay que garantizar la educación superior gratuita, a lo menos empezando en los sectores más vulnerables. Tienes que apurar la construcción de los 20 hospitales nuevos, los 330 consultores. Tienes que apurar el aborto terapéutico, tienes que apurar la ley de SAPRE, tienes que meterte en el tema previsional. O sea, una agenda transformadora de verdad. Que la coima, la corrupción, no te quite eso. Segundo, enfrentar esto. Y yo tengo una confianza absoluta porque he conversado, estoy metido en esto, en que el paquete que la presidenta va a mandar al Parlamento nos va a elevar de estatus a la escandinava, desde el punto de vista de la calidad de la política. Por la fuerza o la amenaza de la fuerza, vimos que por la voluntad no basta. ¿Tú piensas, realmente ustedes piensan que eso es concordante con lo que la gente hoy día está esperando de ellos? Distinta. Me gustaría saber qué opinas tú del actuar de la oposición. De la oposición. Que la oposición sea oposición. Bueno, no lo sé, pero alguna oposición hay. Pero oposición. O sea, ningún país. Todo gobierno requiere una oposición. Estamos de acuerdo que la oposición está por el suelo, pero creo que le hace mal a un país tampoco no tener una oposición. Pero estoy activa. completamente de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo. Chile necesita oposición. Estoy de acuerdo que la oposición hoy día no está funcionando como debiera funcionar. Ahora, yo creo que la presidenta ha perdido el capital político para hacer las reformas que están planteando ustedes. Es una opinión, ¿no? Ha caído, no se la ve. Ha perdido el capital político. En consecuencia, no es creíble. En consecuencia, la gente de la calle, y es un poco siempre tu pregunta, la gente de la calle cuando le hablan de asamblea constituyente no lo entiende. Cuando tú le preguntas a un señor de la calle, no soy representante de la gente de la calle, pero es una percepción, ¿qué le parece la constitución? Esto que estás planteando tú con tanta claridad, que esta constitución nos tiene entrampados, que cambiaría mejoraría las condiciones de vida si cambiara la constitución. La gente no lo entiende, no sabe lo que es. Por suerte tú lo has dicho muchas veces, Patricia, hay que explicarlo muy bien. Entonces, yo creo que hoy día no están dadas las condiciones para que sigan las reformas. Yo creo que primero tiene que volver a recuperar autoridad la presidenta, que en este momento hay un desgobierno absoluto, no sabemos quién manda, se perdió la iniciativa, entonces la presidenta está siendo pifiada. Los diarios decían hace pocos días que ha bajado en un 40% las visitas que tenía programadas, porque no quiere que las traten mal, y tiene toda la razón que no quiere que las traten mal, pero hay una pérdida. Y hoy día plantea la prensa, y lo está planteando desde hace algún tiempo, que no hay liderazgo. Yo creo que tú fuiste un excelente ministro, yo te hallaba un pesado, pero te quiero. Era mi pega. Era tu pega, eres honesto, eres auténtico, dices las cosas, reconoces los errores. O sea, subir un Francisco Vidal... No tiene nada que ver. ¿Me entiendes? Espérate, es mi visión. Yo también la comparto. Entonces, si hubiera un Francisco Vidal de ministro en que levantara la voz, en que llamara, en que hiciera esto, pero hoy día Peñaguillo perdió autoridad. Pero Alfredo, quizá tengo una diferencia contigo en lo siguiente. Si hay algo en lo que un político
se desacredita es que no cumple la promesa de una campaña. Y el no cumplir lo que ha prometido Michelle Bachelet en una serie de temas Pero hacia ese adelante, sería el balde final. yo creo El que eso 5% de la población yo creo que eso conoce sería peor. cuáles son las promesas, Yo creo o que sería menos. peor. Yo creo que no concuerdo contigo de que tiene que estancarse el proceso de la reforma, porque eso sería peor para ella, en mi impresión. Pues, Por el contrario, yo creo que la mejor forma de levantarse, de alguna manera, es que por lo menos eso, lo que prometió, lo cumpla. Yo quiero agregar algo. Insisto que este gobierno no es nuestro gobierno, no es parte de la nueva mayoría, entonces mi tarea no es estar defendiendo el gobierno. Pero yo sí creo que es válido que durante un primer año de gobierno, acá estamos en una situación muy excepcional y crítica, ojo, yo he hablado de fragilidad institucional, pero yo sí creo que es válido que después del primer año de gobierno una presidenta evalúe a sus ministros y reflexione sobre si realmente están funcionando acorde al diseño que permitiría sacar las reformas o no. Lo que pasa es que acá, justo cuando se estaba entrando, o la prensa asumía que se estaba entrando en ese proceso de evaluación, te cae una bomba que le pone un desafío adicional a todo ese gabinete, y quienes estaban llamados a responder esa bomba no pudieron, en el fondo. También la bomba era tremenda bomba, confío, pero en fin, confieso. Pero yo creo que ahí hay un tema, o sea, también la pregunta es cómo este gabinete va a resolver. No todo puede caer en la Presidenta de la República, uno no puede esperar que ella sola implemente todas las propuestas que se propuso. El tema es quién va a conducir esto, además de ella. Oye, nos quedan 3 minutos de programa y me gustaría que me respondieran esta pregunta muy, muy breve cada uno de ustedes. Para la gente que nos está mirando ahí en casa, ¿hay justicia en Chile? ¿Creen en la justicia en Chile? Patricia. Ay, ¿por qué yo primero? Tenemos una justicia, pero es muy desigual. Tiene los mismos síntomas que tienen las otras áreas, y eso es dramático, porque depende mucho de la plata, la capacidad que uno tiene de conseguirse un buen o regular abogado. Las fiscalías están completamente superadas, el servicio médico legal tiene 9 meses de atraso, por tanto si un niño es abusado tiene 9 meses de atraso para ser atendido, y si hay sospecha de abuso su familia está en un estrés total. Yo tengo ahí unas diferencias con la puerta giratoria. Las personas que están en las cárceles están en condiciones inhumanas. Hay muchos informes sobre derechos humanos que han hablado de eso. No hay ninguna posibilidad de rehabilitación y reinserción. Estoy de acuerdo. Y termino con una cosa: los menores en Chile conviven en el Sename, menores infractores con menores no infractores, y eso genera contagio criminógeno. Si tú me preguntas, ahí hay un problema serio de justicia. Yo estoy plenamente de acuerdo que hay un problema serio de justicia. Yo creo que la justicia estuvo con Pinochet y que hoy día está con el gobierno. Que la justicia es una justicia sumamente frágil, es una justicia que se entusiasma mucho con las modas políticas, ¿me entiendes? Y que cuando tú analizas el discurso en Icare del presidente de la Corte Suprema, en Estados Unidos le habrían pedido la renuncia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Creo que, por ejemplo, en el caso de la Araucanía, en sectores que están liquidando a empresarios privados, desde 5 hectáreas hasta 100 o 500 o 1000, no sé cuánto, la justicia no se hace parte, y como decía antes, el intendente prefiere lejos al asesino que a las víctimas. Entonces va a ver a la cárcel. Exactamente eso, por si acaso. Francisco, nos queda un minuto. ¿Hay justicia en Chile? Hay, lo que sucede es que es insuficiente, está cruzada por cierto clasismo. Voy a poner un ejemplo, resumo todo. Los 10 ejecutivos de la farmacia que causaron el daño que sabemos, hoy día están en proceso. Acuérdate que la Fiscalía Económica nos mandó como pena un curso de ética. Pero hoy día estamos en la cosa penal. Yo nunca me he olvidado de uno de los 81 muertos en la cárcel de San Miguel, quemado. Era el que se había robado un CD en una feria. Que había copiado CD. Claro. Ese compadre, por haber copiado un CD en una feria, murió en una cárcel quemado. Y el que se manda a guardar a decenas de miles de chilenos, o tiene arresto domiciliario, como en la Polar, en la Dehesa, o lo mandan a un curso de ética. Estamos en un problema, ¿no? Patricia Morales, gracias por haber asistido a nuestro programa. Don Alfredo Vicuña, Francisco Vidal, Gracias. Esperamos tenerlo pronto. No, oye, me gustó mucho el ejemplo de la micro. El Chile de antes, el Chile de hoy. Para comparar los chiles. Tú no escuchaste el ejemplo de la micro. A mí me tocó. Cuando tú entrabas por la puerta trasera, ¿Verdad? y la micro era llena, mandáis el pasaje. ¿Es cierto eso? Claro. Y volvía el boleto de vuelta. ¿Qué ha pasado con este Chile, al Chile de hoy? Yo creo que hoy día, primero,
no alcanzáis a sacar el billete y ya te lo robaron. Y hasta el boleto de vuelta se lo Oye, robaron. es cierto, eso ya no pasaría jamás. Siga debatiendo en las redes sociales, escribiéndonos por Facebook. Nos vemos en 7 días más. Chao, chao. Conciencia de valores. Un programa realizado en Go Studio